Bueno, entonces vamos a continuar con balance para procesos de solución y mezcla. Dice, al plantear un balance de energía para un proceso que incluya formar concentrado y diluir una solución para la cual no se puede despreciar el calor de solución o de mezcla, dice, prepara una tabla de entalpías de entrada y salidas considerando la solución como sustancia única y a los componentes puros a 25 grados centígrados como estados de referencia. Eso es luego por lo regular lo que se hace, ¿no? El estado de referencia, lo vamos a bajar un poquito más, la tabla B11, ¿sí? Para calcular la entalpía de la solución a la temperatura T distinta de 25 grados centígrados, calcule primero su entalpía a 25 grados centígrados basándose en los datos de calor de solución tabulados y después sume el cambio de entalpía para el calentamiento y enfriamiento de la solución de 25 grados centígrados a la temperatura T. ¿Sí? El cambio de temperatura para este último paso debe calcularse a partir de las capacidades caloríficas de calor de solución tabuladas si están disponibles. Por ahí nos da el caso del Perry, del manual de Perry, de ingeniería química. De lo contrario, emplee la capacidad calorífica promedio determinada mediante la ecuación 83.13 para mezclas líquidas, que si no mal recuerdo, es la ecuación de Troughton, la regla de Troughton. A ver si me voy a revisarla. 83.14. Sí, si no mal recuerdo, es la regla de Troughton o la de la CP de mezcla a la temperatura T para una mezcla. Bueno, entonces ahora vamos a ver el ejemplo de este 8.5-1, que es la producción de ácido clorhídrico. Se produce absorbiendo ácido clorhídrico gaseoso, cloruro de hidrógeno. En agua, calcula el calor que debe transferirse a o desde una unidad de absorción si se alimenta a ella ácido clorhídrico a 100 grados centígrados y H2O líquido a 25 grados centígrados, que es lo que tenemos acá, ¿no? Este es gas. Déjenme ver aquí. Este es gas, ácido clorhídrico, y este es agua, ¿no? Para producir 1000 kilogramos, que es lo que tenemos aquí, 1000 kilogramos por hora de ácido clorhídrico acuoso al 20%. Es lo que está acá, ¿no? 20% en peso a 40 grados centígrados. Entonces aquí, si se fijan, está a 100 grados centígrados en fase vapor, fase líquida. Aquí se tiene la cantidad de energía. Entonces, dice que es aconsejable determinar las cantidades molares o velocidades de flujo de los componentes de toda la alimentación y las soluciones producidas antes de dibujar y marcar el diagrama de flujo. Eso también vamos a verlo en reacción química, ¿no? Los balances de materia con reacción química, eso ya se vio que es mejor trabajar en moles. Y también en el capítulo 9 del libro de Felder, pues se utilizan moles, ¿no? Porque las moles no se conservan, a diferencia de la masa. Entonces aquí tenemos 1000 kilogramos por hora de HCl por hora acuoso al 20% en peso. ¿Sí? Las moles de ácido clorhídrico, moles, ¿sí?, de HCl son iguales a 1000 kilogramos por hora, así es el flujo, por hora. Luego utilizamos la 0.20, la concentración, kilogramos de ácido clorhídrico por kilogramo de la solución. Luego 10 el peso molecular, 10 a la 3 mol entre 36.5 kilogramos de HCl. Esto para que vamos a hacer el análisis dimensional, esto con esto. Nos queda que son 5400 mil por
5,400. Se aproxima a 80, ¿no? 5,080 mol de ácido clorhídrico por hora. Es este valor, ¿no? Que está aquí. ¿Sí? Y por su lado, parte H2O, que es igual, de manera similar, kilogramos por hora, por 0,8 kilogramos de H2O, aquí es H2O, kilogramo de solución, 10 a la 3 mol, que equivalen a 18 kilogramos de agua. Aquí también haciendo el análisis dimensional, kilogramo. Por lo tanto, por 0,8 entre 18 nos da 4,400. Nos da 4,444, ¿no? Bueno, entonces aquí está esto. Ahí así lo dejo. Entonces, de ahí nada más lo que cambia es ese valor, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos o lo que muestra Felder es la tabla. A continuación se muestra la tabla de entalpías para el proceso. Como siempre se emplean los datos de propiedades físicas válidas a la presión de una atmósfera. ¿Sí? Y se desprecian los efectos sobre la entalpía de las diferencias de presión que pueden producirse durante el proceso. ¿Quién está esto? Bueno, entonces continúo. Observe que el valor del flujo molar para la solución de producto y la velocidad del flujo molar del soluto ácido clorhídrico. Entonces aquí lo vamos a dejar como 44,400. Así lo dejamos. El flujo de molar del soluto ácido clorhídrico más que el de la solución. Pues la entalpía se determinará en kilojoules por mol de ácido clorhídrico. El soluto es el soluto. Entonces aquí tenemos las referencias: ácido clorhídrico grados, agua líquida 25 grados centígrados y una atmósfera. ¿Sí? Entonces ahí se va a calcular H1 y H2. Están en el diagrama, ¿no? De aquí lo voy a poner así. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Se va a determinar H1 lo va a poner. Entonces tenemos HCl, gas 25 grados centígrados. Se va a pasar a HCl, gas, ya que aquí está a 100 grados centígrados. 100 grados centígrados. Entonces H1 es igual a delta H. Es igual a la integral de 25 grados Celsius hasta 100 grados Celsius del Cp dt. A ver, y el Cp se toma de la tabla donde Cp, de la tabla P2 en fase gaseosa. A ver, lo voy a poner aquí. Ácido clorhídrico, te lo va a ver. Ahí está el Cp, que es función de la temperatura, y el rango es de 0 a 1200 grados centígrados. Esto es en la tabla P2 del libro de Felder. Entonces sustituya, no lo voy a hacer. H1 es igual ya a la integral
2.178 kilojoules sobre mol. Esto sería igual a 2.178. ¿Sí? Ahora, para la solución producida, ahí está. R, se debe determinar R, que son 44,000 mol de agua por 5,480 mol de HCl. Entonces esto es igual a 8.1. Entonces aquí lo vamos a ver de esta forma para determinar la entalpía de la salida, que es acá, ¿no? Por eso se calcula R, porque acá en la entrada tenemos ácido clorhídrico en la fase gas, como compuesto puro y agua. Entonces aquí ya tenemos la mezcla y por eso vamos a hacer uso de la tabla B11, que es la que está aquí arriba. Entonces aquí tenemos que el ácido clorhídrico, y así, no sé si me mueve. Tenemos ahí HCl en gas a 25 grados centígrados más 8.1 H2O líquido a 25 grados centígrados, es el delta H A, luego va a pasar a HCl, que es lo que se ha estado haciendo, ¿no? Esto de las diferentes cambios, 25 grados centígrados, ya que la entalpía es una función de estado. Delta H B, y aquí ya se mezcló, y HCl acuoso a 40 grados centígrados, que es la temperatura que tenemos acá, ¿no? Ahí está, 40 grados centígrados. Vamos a ver cómo lo hacemos para eso. Bueno, pues ahí tenemos la tabla B11, donde tenemos el valor de R, moles de agua por mol de soluto. En este caso es el ácido clorhídrico, que sería esta columna. Y para determinar el pH del delta de solución. Entonces, aquí tenemos el valor de 8.1. Se tiene que interpolar, o sea, se tiene que hacer entre estos dos valores, entre este valor de 5 y de 10. Uy, no. Voy a hacer otra vez aquí. De 5. O sea, estos son los valores, este y este. Sería entre esto, entonces quedaría entre menos 64.05. No la voy a hacer la interpolación. Pues el delta H de A tiene que el delta HA es igual al delta H de solución a 25 grados centígrados y R es igual a 8.1, y ese de la tabla B
11, que es esta tabla que está arriba, sería menos 67.4 kilojoules sobre mol de ácido clorhídrico, porque es mol de soluto, mol de HCl. ¿Sí? Luego hay también las capacidades caloríficas de las soluciones acuosas del ácido clorhídrico. No las dan aquí, pero les digo, también otra de las cosas que debemos aprender es a sacar valores de otras fuentes. Entonces aquí lo que tendríamos es, por ejemplo, del libro de Perry, ¿no? Pero ahí lo manejan. Dice, como una función de la fracción molar del ácido clorhídrico en la solución, que nuestro problema es, aquí lo que se hace es, tenemos 5.480 mol de HCl por hora entre 5.480 más 44.400 mol por hora. Este es de la mezcla. Esto es igual a 0.110 mol de HCl por mol de la mezcla. ¿Sí? Entonces aquí nada más, a ver qué tendríamos. Sí, porque este es el HCl de la mezcla, ¿no? La solución. Por eso aquí lo hacemos con el R igual a 8.1, porque tenemos el gas, el ácido clorhídrico en fase gaseosa, el agua en fase líquida, el DH de solución. Entonces, ahora vamos a, en principio, aumentarle la temperatura de 25 a 40 grados centígrados. Por eso les digo que estos diagramas están, hay que entenderlos y hacerlos, ¿no? Para determinar lo que nosotros queramos. Entonces ya de aquí, el CP es igual 0.73 kilocalorías por kilogramo grados Celsius por 1000 kilogramos de solución. Solución entre 5.480 mol de HCl y luego por el factor de conversión 4.184 kilojoules por caloría. Es una caloría, kilocaloría. Y esto es igual a 0.557, haciendo el análisis dimensional. A ver, aquí está kilocalorías con kilocalorías, kilogramos de solución por kilogramos de solución, y ya lo tendríamos en ¿qué unidades? En unidades de kilojoules sobre mol grados Celsius. Y bueno, mol de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces ahí tenemos el CP. ¿Eso para qué nos va a servir? Pues para determinar delta H de B. Entonces delta H de B es igual a la integral de 25 grados Celsius a 40 grados Celsius del CP dt. Pues ya nada más aquí sí se haría pues 0.557 por la diferencia de temperaturas, y ya el valor que nos da es 8.36 kilojoules sobre mol. A ver, pero déjenme ver. Ahí está, 8.36. Y de aquí, delta H se tiene que H2 es igual a delta H de A más delta H de B, que es igual a menos 67.4 más 8.36 kilojoules sobre mol. Por lo tanto, H2 es igual a menos 59 kilojoules por
mol de ácido clorhídrico. Que esto ya sustituyéndolo acá sería menos 59. Bueno, entonces ahí tenemos H1 y H2, que ya está en la tabla. Entonces ahora sí se sustituyendo valores en el balance de energía, que es igual a Q, es igual a delta H, es igual a la sumatoria de salida de N y H y menos la sumatoria de entradas de N y H. Y entonces aquí lo que se tiene que es la salida, sería 5480. 5480 y mol de HCl por hora por menos 59, que es lo de la salida que tenemos aquí, 59 kilojoules sobre mol de HCl. Y luego lo estamos haciendo nada más con respecto al ácido clorhídrico, menos 5004. Y eso también para las unidades, como en el caso del balance en el aire acondicionado que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, 5480 mol de ácido clorhídrico. El flujo es el mismo, lo que cambia es la entalpía de entrada, que es 2.178. Este viene de acá, kilojoules sobre mol de HCl. Y este valor es igual, lo puedo factorizar, ¿verdad? 5480 por, y luego es 2.178 por, no, menos 59 es menos 31, menos 311.000, menos 311.385 kilojoules sobre hora. Vamos a pasarlo a segundo. Una hora en 3.600 segundos, que sea entre 3.600, igual a, es equivalente a decir que es Q igual a menos 86.5. Menos 86.5 kilowatts. Y ahí se tiene el valor. Pues aquí dice el libro de Feller, es necesario que se transfiera calor del absorbedor a razón de menos 311.385 kilojoules por hora o menos 86.5 kilowatts para evitar que la temperatura del producto aumente por arriba de 40 grados centígrados. ¿Sí? Ahí se le está agregando energía y está perdiendo los alrededores. Entonces, ahí está. Vamos ahora a ver la parte de los diagramas de entalpía concentración. Esta gráfica nos muestra un diagrama de entalpía concentración de agua. Y este también es importante, ácido sulfúrico agua. Entonces aquí vamos a tener, y al igual le voy a poner con rojo, lo que vamos a tener aquí del lado izquierdo es agua pura. Pura, o sea, los extremos. Y aquí tenemos H2SO4 puro, o sea, son los extremos. Y acá tenemos la entalpía. Esta es la entalpía. Entonces, en medio, pues hay una mezcla de ácido sulfúrico con agua. ¿Sí? Entonces, ya de aquí, dependiendo, estas aquí también los manejamos como estas son isotermas.
que podemos determinar una temperatura dada, la entalpía respectiva, ¿sí? Dice, los puntos sobre las isotermas de la figura 8.5, o sea, esta figura, se determinaron por el procedimiento descrito en la última sección. Eso es. Supongamos, por ejemplo, que desea calcular la entalpía específica de una solución al 40%, o sea, este valor, yo te lo voy a poner, por peso y 120 grados centígrados. Entonces me voy a ir más o menos, aquí está, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ese valor. Yo te voy a poner la regla. Entonces, aquí está 90 grados centígrados, 90, ahí está. Entonces voy a poner, y está 40%, es el valor. Entonces, el valor respectivo de la 0 grados, ahí está, más o menos, ¿no? Entonces aquí lo voy a poner, lo voy a, donde intersecte, que es, entendiéndole, creo yo, al diagrama ciclométrico, estas son como que un poquito más, menos complicadas. Ahí está. Entonces, aquí el valor que nos da está, este sería menos 40, este es menos 50 BTUs por libra masa, entonces está aproximadamente a la mitad. El valor que obtienen aquí es menos 56, aunque esto está aproximado, ¿no? Esto es menos 56 BTUs por libra masa. ¿Sí? Es una aproximación. Entonces, aquí lo que hace Feller, y esto no me voy a meter en detalles, es todo esto que estoy poniendo acá, y lo voy a poner en foco, ahí está. Entonces aquí, todo esto que hice relativamente rápido, 120 grados centígrados, bueno, esta es la temperatura. Sí, aquí está la temperatura de referencia, que es de 32 grados Fahrenheit. Entonces, una libra masa de solución, la concentración es 0.40 libra masa de ácido sulfúrico, 4.08 por libra mol. Aquí el huele utilizó el peso molecular, también aquí es del agua. Entonces tenemos para el agua 32 grados Fahrenheit, se va a calentar hasta en la fase líquida 77 grados Fahrenheit. Se tiene el CP del agua de 32, que es la temperatura de referencia, 77 grados Fahrenheit. Les digo, aquí es más complicado, ¿eh? O sea, nada más se lo puse y no lo voy a hacer como que sustituir los valores, nada por el estilo. La capacidad calorífica aproximada del agua líquida es de 1 BTU por libra masa grado Fahrenheit, que es independiente de la temperatura, va a ser como constante. Entonces aquí tenemos la fracción del ácido sulfúrico, la fracción del agua, ¿sí? Entonces, para tener una libra masa de ácido sulfúrico, solución acuosa, 77 grados Fahrenheit. Entonces, delta H, tenemos aquí R también, del delta H de solución, utilizando la tabla B12, si no mal recuerdo, o B11. Y tenemos, aquí está el delta H de solución, por 0.4, el calor de mezcla se obtiene, hace que está la tabla B11, que es menos 279. Miren, lo voy a poner acá, que sería la tabla que estaba acá arriba. Para 8.11, aquí sería el ácido sulfúrico, sería menos 58 y menos 73. Entonces, ahí está. Aunque aquí es menos, el calor de mezcla se puede determinar mediante los datos de la tabla 1, aunque está muy largo, muy grande aquí. Pero bueno, esta es la tabla B11. Una libra masa de ácido sulfúrico acuoso, 77 grados centígrados, Fahrenheit, perdón, y ya se hace el delta H3. Entonces, la capacidad calorífica de la solución de ácido sulfúrico, el 40%, cerca a 0.67. Entonces, la entalpía, 40% en peso de ácido sulfúrico y 120 grados. Haciendo todos estos cálculos,
es de menos 57 BTUs por libra más. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Hacer todos estos cálculos o irse a la gráfica? A la figura, pues a la figura, creo yo. Ahora, vamos a ver este ejemplo, a ver si ya queda un poco más claro. Dice, concentración de una solución acuosa del ácido sulfúrico. Es una solución al 5%, por eso lo puse acá. En peso, voy a borrar esto para ahorita hacerlo acá. Esto del agua pura no. Por peso de ácido sulfúrico a 60 grados Fahrenheit se congelará. Aquí están las condiciones, 60 grados Fahrenheit. Y se concentrará al 40% por peso evaporando el agua. Se va a evaporar. La solución concentrada y el vapor de agua emergen del evaporador a 180 grados Fahrenheit. De aquí salen, pues luego salen en equilibrio las dos. Y una atmósfera calcula la velocidad de calor a la cual se debe transferir. Calcula la velocidad a la cual se debe transferir calor al evaporador para procesar 1000 libras masa por hora de solución. Dice aquí la base es la velocidad dada de alimentación de solución al 5%. Entonces, aquí lo que se hace es, voy a poner balance del ácido sulfúrico, H2SO4. ¿Esto para qué nos sirve? Para determinar los flujos. Entonces, aquí tenemos 1000 libras masa por hora por 0.05. Y esto es igual, nada más está en la parte inferior, que está la flechita. Este es 0.4 por M2. Por lo tanto, M2 es igual a, lo cambian, o sea, 1000.05 igual entre 0.4 da 125 libras más. 125 libras masa por hora. Esto sería aquí 125 libras masa por hora. Y luego también lo que pudiéramos ser balance global. Balance global de masa. Entonces tenemos que es 1000 libras masa por hora. Es igual a M1 más M2. Donde esto es igual a 125. Por lo tanto, M1 es igual menos 875 libras masa por hora. Entonces aquí esto sería igual a 875 libras masa por hora. Sí. Entonces ahí vamos a utilizar ahora sí de la figura 8.5-1. Se tiene la referencia, el estado de referencia H2O líquido a 32 grados Fahrenheit y el H2SO4 líquido a 77 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer uso de la tabla. Y a ver esta. Entonces tenemos que es el 5%, que sería, le voy a poner en rojo, si está en rojo. Este es 0.05. ¿Y qué temperatura? Está a 60 grados Fahrenheit, que sería este punto. Entonces aquí se tiene que H
de la alimentación es igual a 10 BTUs por libra masa. Esto está 5% del H12CO4 y 60 grados Fahrenheit. Luego, por otro lado, en la fase líquida, que sería 40% y 180, entonces me voy a seguir hasta, a ver, sería este punto, ¿no? Sí, a ver, déjenme continuarle, sí. Entonces aquí, más o menos sería este valor. H en la fase líquida es igual a menos 10, no menos 8, ¿no? Aproximadamente, no menos, a ver, menos, no 10, aquí es menos 10. No es un poquitito más abajo, ¿no? Aquí, esto es 10, no es 17. Esto es 17 menos 17 BTUs por libra masa al 40%. El peso del H12CO4 más 180 grados Fahrenheit. ¿Está? Entonces ya aquí tenemos los valores en el diagrama del proceso y ya nada más nos faltaría calcular o determinar la entalpía del vapor del agua a estas condiciones. Puede ser de tablas. Aquí lo voy a poner, dice la entalpía del vapor de agua a 180 grados Fahrenheit en la atmósfera en relación con agua líquida a 32 grados Fahrenheit, que es las condiciones del estado de referencia. Puede obtenerse de las tablas de vapor del manual de Perry. ¿Sí? Entonces se tiene que HV es igual a 1138 BTUs por libra masa de las tablas del libro de Perry. Entonces aquí es 1138 BTUs por libra masa. Entonces ya haciendo el balance lo voy a poner hasta aquí arriba del balance de energía. U es igual a delta H igual salidas menos entradas, ¿no? Entonces aquí es M1 H V M2 HL menos pues 1000 libras masa por hora por HF. Ya nada más sustituyendo los valores, entonces tenemos que Q es igual a 875 por 1138 más 125 por menos 17 menos 1000 por 10. Todo esto tiene unidades de BTUs por hora. Por hora, estamos haciendo la 85 por 120 por menos 983.625, ¿no? Entonces, Q es igual a 983.625 BTUs por hora. Y este al igual así lo dejamos, ¿no? Para manejarlos como kilowatt. Aquí no hay otra unidad, entonces aquí lo dejamos como BTUs por hora. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora vamos a ver el uso de los diagramas de entalpía concentración para cálculos de equilibrio líquido-vapor. Dice, los diagramas de entalpía, estos diagramas son de particular utilidad para sistemas de dos componentes en las cuales las fases líquida y vapor están en equilibrio. La regla de fases de Gibbs, o sea, que nos sirve para los grados, saber los grados de libertad,
F es igual a 2 más 2 menos 2 es igual a 2. Entonces tenemos 2 grados de libertad. Que si no mal recuerdo, pues sí, ¿no? Es C menos P más 2. Si no mal recuerdo, a ver. En el libro de Felde lo maneja como grados de libertad. Por lo regular lo manejan con F. ¿Sí? No sé si de freedom, luego la palabra de inglés o así, ¿no? Pero es 2 más C, número de componentes, menos el número de fases. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 2 componentes y 2 fases. 2 fases, agua y vapor. Perdón, no agua, líquido y vapor. ¿Sí? Bueno, entonces ahí nada más. Sí, dice, si como antes fijamos la presión del sistema especificando entonces solo una variable intensiva. Entonces aquí si no lo sabían, va a estar dado este diagrama que tenemos aquí de entalpía específica, es a una presión de una atmósfera. Miren, aquí está, de una atmósfera, que es lo que se refiere en el libro de Felder. Entonces ya solamente de estos 2 grados, que tenemos, solamente se tiene un grado de libertad. ¿Sí? Entonces, ahí lo es. La temperatura del sistema o la fracción másica o molar de cualquiera de los componentes en cualquiera de las fases. Eso son lo que nosotros podemos mover, ese grado de libertad, es a lo que se refiere. Si tenemos, y esto es importante, otra vez, los grados de libertad se ven rápidamente en el diagrama de fases, por ejemplo, el del agua. P contra, lo hace más para acá, el diagrama de fases, P contra T, ¿no? Entonces aquí tenemos esto para acá, aquí estas son el líquido, el vapor y sólido. No, perdón, no, ¿cuál sólido? Aquí tenemos esto, perdón, aquí está mal esto. Esto es sólido, el líquido y vapor. Entonces, esta línea, la línea negra representa los equilibrios de fases. Entonces aquí es para un componente, C es igual a 1, en el punto triple, pi es igual a 3, entonces los grados de libertad, vamos a manejarlo como el libro de Felder, es 2 más C menos 3. Entonces tenemos 0 grados de libertad. No podemos mover ninguna de las variables. Ahora, y eso otra vez, tenemos, aquí en este, lo voy a poner aquí con el punto rojo. Un puntito rojo aquí. Tenemos C es igual a 1, pi es igual a 2, y grados de libertad, con base en esto, grados de libertad sería 2 más 1 menos 2, lo voy a poner 2 más 1 menos 2. Tenemos que los grados de libertad, a ver, espérenme, tenemos un grado de libertad. Ya está la presión o la temperatura. No sé, ahora, en un punto de acá, cualquiera ya está en sólido o líquido. Tenemos que C es igual a 1, P, número de fases, es igual a 1, por lo tanto, F es igual a, o no, vamos a ponerle otra vez, grados de libertad, ¿no? GL. Entonces, GL es igual a 2 más C, que es 1, menos 1, grados de libertad que tenemos en ese punto son 2. Puede ser la presión o la temperatura. Eso deben saberlo, los grados de libertad, porque luego aquí Felder lo maneja así rápido, nada de que se va mucho en detalle. ¿Sí? Bueno, entonces ahí nada más es eso. Ahora, dice, las dos curvas de esta figura, o sea, en esta figura, aparecen las entalpías específicas de soluciones acuosas y de mezcla de gaseosas de amoníaco, agua. Entonces lo voy a poner arriba, lo voy a quitar
A ver, entonces aquí tenemos entalpía específica de manera similar. Esta es, a ver, déjenme ver, con el sistema amoníaco-agua. Entonces aquí tenemos H2O pura y aquí es NH3 puro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que representa? Dice, supongamos que se especifica que la fracción másica es de 0.25. Es este valor, voy a poner el apuntador. Entonces, ahí está. El apuntador, aquí está, punto 25. ¿Sí? Según la regla de las fases, la temperatura del sistema y la fracción másica del NH3 en la fase de vapor se determinan de manera única por estas especificaciones. ¿Sí? O sea, nada más tenemos ¿cuántos grados de libertad? 1 grado de libertad. ¿Sí? Dice, por tanto, se puede dibujar una línea de enlace en el diagrama de entalpía concentración partiendo de 0.25. Entonces, es este valor sobre la curva de fase líquida hasta que el punto correspondiente a la fase de correspondiente en la curva de fase de vapor, que está en 10.0.95 de enlace, puede marcarse. Entonces, en sí, tenemos este valor de 0.25 y la línea de enlace es en la fase líquida y en la fase vapor está 0.95, ¿sí? A la temperatura correspondiente de ¿qué? Pues de 100 grados Fahrenheit. Esa es la línea de equilibrio. Son líneas de equilibrio. Esas es las líneas de equilibrio que se encuentran aquí, acá con esta. Y no puede ser también aproximada, o sea, si no da en una línea precisa de 100 grados Fahrenheit, por ejemplo, que fuera de 110, que fuera de 0.22, ya la aproximación de la temperatura sería, no sé, 110 aproximadamente grados Fahrenheit. Y ya la de la línea que intersecta en la fase de vapor es la línea de equilibrio. Hay un equilibrio de fases, líquido-vapor, ¿sí? Entonces, la figura 852 muestra varias líneas de enlace construidas de este modo. Una vez dibujadas, dichas líneas pueden emplearse para determinar la composición en el equilibrio. O sea, aquí está 0.25 y su composición en equilibrio es la de 0.95. ¿A qué temperatura? A la de 100 grados Fahrenheit. Por ejemplo, no sé, la de 0.19 más o menos, ¿no? Que es esta. Está a una temperatura de equilibrio a 120 grados Fahrenheit y su fracción en la fase de vapor es de 0.9. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sale? Ahora, vamos a ver el uso del diagrama de entalpía concentración para un sistema de dos fases. Es el ejemplo 854. Dice, una solución acuosa de amoníaco está en equilibrio con una fase de vapor de un sistema cerrado a 160 grados Fahrenheit. Aquí es importante ver la temperatura, esta temperatura. La fase líquida constituye 95% de la masa total del contenido del sistema. Use la figura 852 para determinar el porcentaje por peso de NH3 en cada fase y la entalpía del sistema por masa unitaria del contenido del sistema. Y luego aquí le vamos a poner solución. Entonces vamos a leer las fracciones a 160 grados Fahrenheit con las curvas de equilibrio líquido-vapor. Entonces, a 120 grados Fahrenheit, 160, que sería esta, mira. 160 en la fracción, en la fase líquida. Le voy a poner aquí. Fase líquida. Podemos determinar los valores. Entonces tenemos cuál es aproximadamente. Voy a poner acá arriba. Ahí está, mira, ahí está. 8%. No, 160 grados Fahrenheit, que es la temperatura. Ahí está. Y la fracción aproximadamente es cercana al punto 1. Aquí lo aproximan a punto 8, que yo al igual pudiera pensar que es, no sé, punto 95, 34, 28, ¿no? Más o menos. No, ya es mucho exagerar, ¿no? No, aquí lo ponen como
8% de NH3. ¿Sí? Aquí más o menos, aquí miren, donde intersecta. Un poquitito más a la derecha. Ahí está. 8, y por lo tanto, pues 92% de agua. Es el complemento. HL la pudiéramos determinar aquí. Ahí está, más o menos, me fue un poquito chueco, ¿no? Entonces la entalpía en la fase líquida es igual a 110 aproximadamente BTUs por libra masa. Ahora, fase vapor. Entonces, de manera similar, entonces, 100 lo voy a poner con mi regla. Entonces, ahí está. Esta es la de 160 grados Fahrenheit. Tenemos en la fase vapor aproximadamente como 0.66. A ver, aquí 0.66, 0.64 más o menos, ¿no? 64. Le voy a poner aquí los valores que pone el libro de Felde, pero yo lo pensaría como 0.65, más o menos. Este es del NH3. Y por la diferencia, que sería 0.36% del agua, la entalpía del vapor es igual a qué? A 800 como 850, 855. Aquí lo voy a poner, te les digo, el valor de Felder, que sería 855. 55 BTUs por libra más. ¿Sí? Entonces, dice, para determinar el porcentaje de por peso, esto ya lo hicimos en cada fase, y la entalpía del sistema por masa unitaria del contenido. Entonces, para determinar la entalpía, se hace 0.95 libras masa de líquido por libra masa total, multiplica a 110 BTUs por libra masa de líquido más 0.05 libra masa del vapor, libra masa, y esto multiplica 855 BTUs por libra masa del vapor. Eso nos da 10 más 0.05 por 855 nos da 147.25 H es igual a 147.3 BTUs por libra masa. Y ese es el valor que se tiene. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver lo referente a la regla de la palanca. Solo puse hilo rojo. Pero bueno, dice, si se conoce la composición total de un sistema de dos fases y dos componentes son temperatura y presión dadas, es posible determinar con facilidad la fracción líquida o de vapor del sistema mediante un diagrama diagrama de entalpía de concentración, que es lo que tenemos aquí. Suponga, por ejemplo, que una mezcla de amoníaco y agua contiene 40%, que es lo que tenemos en este punto, 40% de NH3 por masa, se encuentra dentro de un recipiente cerrado a 140 grados Fahrenheit, que es esto. ¿Sí? Y una atmósfera, el punto A de la figura 852, que sería el punto A, este es el punto A, ¿sí? Corresponde a esta condición. Como dicho punto se encuentra entre las curvas de equilibrio de vapor y de líquido, la mezcla se separa en dos fases cuyas composiciones pueden encontrarse en los extremos de la línea de enlace de 140 grados Fahrenheit. Punto B y C, que es en la fase líquida y en la fase de vapor, que están en equilibrio. Dice, en general, si F, L y B son la masa total de la
mezcla y las masas en la fase líquida y vapor, respectivamente, y XF, XL y XB son las fracciones másicas correspondientes de NH3. Entonces estamos considerando el NH3. Entonces, balance total es lo que entra, es igual al líquido más el vapor que está en equilibrio, y balance por especie, que sería XF por F igual a L por X, es lo que decía XL, más B por XV. Entonces, aquí tenemos que de aquí esta. Ah, no, aquí, bueno, ya me voy a hacerla aquí para ya no borrarla, así, porque si no se me complica. Entonces, XF por L más B es igual a XF por L más XF por V igual a L por XL. Entonces podemos agrupar términos más X, no, bueno, XV por B. Entonces ahí lo que hacemos es L, XV. Entonces aquí puedo hacer L, le voy a dejar como el libro de Felder, XL, no, XF, le voy a poner así. XF menos XL igual a V por XV menos XF. ¿Sí? XV. Entonces, L en B, esto es igual XV menos XF sobre XF menos XL. XV menos XF entre XF menos XL. Entonces, aquí lo que nos dice, ¿sí? Espere que, a ver, no hay problema aquí. Entonces, dice, basados en las propiedades de los triángulos semejantes, que está aquí hasta, que es lo que estamos viendo acá, A, B y C, XL sería la fracción en el líquido, la fracción en la alimentación, que sería esta, y la fracción en la fase vapor, que sería esto. Entonces, de las propiedades de los triángulos semejantes, lo que podemos ver es en términos de distancias. Esto también lo podemos ver, lo voy a poner aquí, la distancia que hay entre A y C, y luego entre las distancias que hay aquí, y esta es la distancia que hay entre acá, A y B. Es la distancia, lo que representa esa línea no es que sea promedio, sino es la distancia que hay entre las dos. Entonces, esta es la regla de la palanca. Regla de la, que también luego se utiliza en destilación. Palanca, los diagramas de equilibrio líquido-vapor. Entonces, por otro lado, no lo va a hacer, pero también se puede hacer de manera similar. LNF es igual a X sub menos XF entre X sub menos XL. Y esto también lo podemos ver en términos de distancias, como la distancia que hay entre A y C, entre la distancia que hay entre D y C. ¿Sí? X sub menos XF entre XV menos XL. Entonces también otro, por último, ¿no? Este es V. V entre F es igual a XF menos XL entre XV menos XL. Esto es igual a la distancia que hay entre A a B. Y luego está entre la distancia de B entre C. Esta también la podemos ver así, ¿no? XV y XL es la distancia que hay entre A, B y C. XF menos XL,
XF menos es la distancia que hay entre A y B. Sí, o sea, nada más eso se aplica para, o sea, son tres casos. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para determinarlo rápidamente, rápida y gráficamente. Por ejemplo, el flujo en la fase líquida, en la fase vapor o en la alimentación. Ese es para lo que nos sirve. Entonces, si no vamos a ver, voy a poner a ver. Bueno, una de las aplicaciones de la regla de la cadena es este caso, es la vaporización instantánea en equilibrio, y esto es lo que les digo, ¿no? Entonces aquí tenemos una solución de amoníaco al 30%, por peso a 100 psias, se alimenta a razón de 100 libras masa por hora a un tanque en el cual la presión es una atmósfera, salen a una atmósfera. La entalpía de la solución es de alimentación en relación con las condiciones de referencia empleadas para construir la figura 8.5-2 es 100 BTUs por libra masa. La composición, o sea, como quienes nos están diciendo que esto lo podemos utilizar. La composición del vapor debe ser 89% por peso de NH3. Determine la temperatura de la corriente que sale del tanque, la fracción básica de NH3 en el producto líquido, las velocidades de flujo de las corrientes de producto líquido y de vapor y la velocidad a la cual se debe transferir el calor al vaporizador. Entonces aquí tenemos que la base va a ser las 100 libras masa por esto. Entonces aquí tenemos que en la fase vapor son 0.89. Entonces tenemos aproximadamente aquí es 0.89 X vapor igual a 0.89, que es un valor que nos da libra masa de NH3. Bueno, la voy a dejar así para cuestiones rápidas. Entonces, ¿qué temperatura es? Pues la temperatura, lo voy a poner con rojo para que se vea más claro. Entonces aquí tendríamos esto. Y, no, se me quiere poner rojo. Pero bueno, entonces, esta es la temperatura de 120 grados Fahrenheit. Entonces, esta es la temperatura de 120 grados Fahrenheit. Si está en la fase de vapor. Entonces, ya de ahí nos vamos donde intersecte, que sería este valor, que es la que está en fase vapor. Entonces X en la fase, perdón, en la fase líquida es igual a 0.185, que yo lo vería más 0.19 aproximadamente, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tendríamos la entalpía en la fase vapor de que pues está cerca de 700, está más cerca de 700 que de 800, entonces aquí lo pone Felder como 728 BTUs por libra masa. ¿Sí? Y en la fase líquida sería aproximadamente, sería un poquito menos de 50. Aquí lo pone 45 BTUs por libra masa. Al igual y está un poquito más directo. Entonces, dice, utilizando la regla de las fases, ¿cuál regla de las fases? Pues es L sobre F, que ya le habíamos visto anteriormente que sería, para este caso, ML entre 100 libras masa, por eso les digo que es importante hacer uso de la regla de la palanca, es XV menos XF entre XV menos XL. XV, esto es 0.89, esto es 0.3, con la condición esta de alimentación. Esto es XV, decíamos que era 0.89, y esto es 0.185, ¿no? 185. Entonces de aquí, despejando, ya nada más tenemos que el flujo líquido es igual. Y aquí esto ya lo tendríamos, ¿no? Esto sería 0.185. Ya tendríamos los valores. Esto es igual a 1 menos 0.185 sería 0.815.
Y aquí ml, nada más verificarlo, 84 libras masa por hora. Y del balance global tendríamos 100 libras menos 84, o sea, 100 igual a mv más 84. mv, esto sería 84 libras masa por hora. Por eso nos sirve la regla de la palanca, es más directa. Entonces 100 serían 16, ¿no? 16 libras masa por hora. ¿Vale? Entonces ya nada más el cálculo del balance de energía para determinar la cantidad de calor sería, y ya con esto termino, delta H igual a mv por hv más ml por hl menos 100 por hf. Entonces ya nada más sustituyendo los valores sería 5400 BTUs por hora. Y como que está más directo, creo yo. ¿Sí? Bueno, hasta aquí le vamos a dejar esto.